La realeza puede prometer riquezas, poder y privilegios, pero detrás de los muros del palacio, el destino suele tejer una historia mucho más oscura. En el video de hoy, descubriremos una escalofriante colección de vidas reales marcadas por la locura, la traición, el exilio y finales indescriptibles. Así que acompáñame mientras exploramos todo esto y mucho más. Para nuestra primera historia, vamos a regresar a la Bélgica del siglo XIX. María Carlota Amelia Agustina Victoria. Clementina Leopoldina, mejor y más simplemente conocida como la princesa Carlota durante su juventud, nació en el castillo de Laeken, a las afueras de Bruselas, el 7 de junio de 1840. Su padre era Leopoldo I, el primer rey del recién establecido Estado de Bélgica, mientras que su madre, Luisa, era hija del rey Luis Felipe de Francia. Como la única hija de sus padres, sin duda se esperaba que Carlota se casara, de tal manera que fortaleciera los lazos diplomáticos del nuevo reino belga con otro estado europeo. Pero en el momento de su nacimiento, nadie podía saber exactamente cuánto impactaría su futuro matrimonio en la trayectoria de su vida. Fue criada y educada cerca de la familia real durante su juventud, aunque dentro de su propio hogar. Pero esto cambió a finales de 1850, cuando Carlota tenía solo 10 años. En octubre de ese año, su madre murió de tuberculosis. Y a partir de entonces, la crianza de Carlota fue confiada a la condesa de Holst, una noble cercana a la familia real. Este arreglo dinástico, que tendría tanto impacto en su vida, fue negociado cuando Carlota era muy joven. El 27 de julio de 1857, se casó con el archiduque Maximiliano de Austria, un joven de 25 años que estaba cerca en la línea de sucesión de su hermano, Francisco José, el emperador de Austria. Por suerte para la pareja, los primeros años de su matrimonio fueron felices. Cuando estaba en Viena, la capital austriaca, Carlota era elogiada por su belleza y la facilidad con la que se desenvolvía en la corte imperial y sus rituales. Mientras tanto, la pareja también pasó mucho tiempo en lo que ahora es el norte de Italia, donde Maximiliano servía como virrey de las provincias austriacas de Lombardía y Venecia. Pero cuando estas provincias se perdieron posteriormente, la pareja se mudó a una nueva residencia cerca de Trieste, en la costa del Adriático. Fue un comienzo idílico para su unión, pero pronto sería bruscamente interrumpido por acontecimientos muy lejanos en México. México había obtenido su independencia de España en 1821, durante una serie de rebeliones que llevaron a la nación ibérica a perder la mayor parte de su vasto imperio. En América, el nuevo Estado mexicano se estableció brevemente como un imperio entre 1822 y 1823, pero después fue gobernado como una república. Sin embargo, siempre hubo partidos opositores dentro de la política mexicana que buscaban establecer un régimen más conservador, posiblemente con la fundación de una monarquía mexicana o un nuevo imperio. A principios de la década de 1860, estas fuerzas políticas rivales comenzaron a actuar de maneras que llevaron la situación a un punto crítico. La disputa surgió entre potencias europeas y México por deudas acumuladas por el gobierno en Ciudad de México en las décadas de 1840 y 1850, debido al costo de iniciativas como la guerra entre México y Estados Unidos. En 1861, al no poder pagar sus deudas, México fue invadido por Francia, España y Gran Bretaña para recuperar su dinero. Mientras que España y Gran Bretaña se retiraron rápidamente, Francia permaneció, y el jefe del Estado francés, el emperador Napoleón III, comenzó a formular un plan para una intervención más concertada en la política de México. Y esto involucraría a Carlota y a su esposo. Ya en octubre de 1861, un grupo de políticos conservadores mexicanos, con el apoyo de Napoleón, había enviado una carta a Europa para ofrecerle a Maximiliano el título de emperador de México. El archiduque era considerado un candidato sumamente adecuado. No solo era miembro de una familia real europea, sino también de los Habsburgo, la familia real que había gobernado España cuando los españoles conquistaron México en el siglo XVI. Maximiliano y Carlota fueron considerados los mejores candidatos para ser emperador y emperatriz de México, con el apoyo de los conservadores mexicanos y Francia. Sin embargo, Maximiliano al principio se mostró reacio a aceptar la oferta,
y solo después de largas negociaciones sobre los términos específicos de la propuesta, aceptó convertirse en emperador. En octubre de 1863, la intervención de Carlota con Maximiliano fue clave. La archiduquesa estaba firmemente a favor del plan, y se entiende ampliamente que en ese momento era una mujer muy ambiciosa, que creía que Maximiliano y ella podrían prosperar como gobernantes de un estado centroamericano. Así fue en la primavera de 1864, cuando la joven pareja zarpó hacia América. Allí, la mujer, que había nacido como la princesa Carlota y se convirtió en la archiduquesa Carlota por su matrimonio, ahora sería conocida como la emperatriz Carlota. Sin embargo, a pesar de sus grandes esperanzas, la pareja real no fue bien recibida en su nuevo hogar. Muchas facciones dentro de la política mexicana se negaron a reconocerlos, y pronto estalló una guerra civil entre los conservadores que apoyaban el nuevo imperio y una coalición de liberales y republicanos que luchaban por preservar la república. A pesar de las circunstancias poco ideales, Carlota intentó llevar a cabo un trabajo importante como nueva emperatriz de México. Además, Carlota no solo aprendió español, sino que también mostró un interés genuino por la cultura mexicana, incluyendo el arte, la literatura y la historia. En 1865 visitó Yucatán para conocer ruinas mayas importantes. En un esfuerzo por asegurar su posición, ella y Maximiliano también adoptaron a 2 miembros de la familia Iturbide, descendientes de Agustín de Iturbide, quien había gobernado como el primer emperador de México. Más de 40 años antes, en la década de 1820, en ausencia de un hijo propio, Carlota y Maximiliano utilizaron a los niños Iturbide como un medio para asegurar su posición, al demostrarle a la sociedad política mexicana que existía una línea de sucesión clara en caso de que algo le sucediera a Maximiliano. Sin embargo, estos esfuerzos no bastaron, y lamentablemente su gobierno no duró mucho más. A mediados de 1860, el apoyo a Maximiliano y Carlota entre algunos partidos mexicanos se desvaneció. Su ascenso al poder fue facilitado por Estados Unidos, distraídos por su guerra civil entre 1861 y 1865. Tras la guerra, el vecino del norte de México empezó a intervenir más en el sur, apoyando a los republicanos opuestos a Maximiliano. Además, Napoleón III estaba cada vez más distraído por los acontecimientos en Europa, especialmente por la amenaza de guerra con Prusia. Por lo tanto, empezó a alejar los intereses de Francia de México. Estas acciones provocaron que Maximiliano y Carlota quedaran muy aislados y perdieran gran parte de su apoyo. Sin embargo, hubo un último esfuerzo por salvar el régimen. En el verano de 1866, Carlota zarpó hacia Europa, mientras que Maximiliano se quedó en México. Su misión era conseguir apoyo para su causa entre las dinastías reales de Europa. Primero, se dirigió a París en agosto, donde, a pesar de varias reuniones con Napoleón, III no pudo convencer a su aliado más cercano de volver a comprometerse a apoyar a Maximiliano, e incluso el emperador francés le recomendó que abdicara. De ahí, siguió hacia Roma, donde esperaba convencer al Papa Pío IX de que apoyara a Maximiliano. Una acción que, si hubiera tenido éxito, pudo haber atraído el apoyo de las potencias católicas de Europa. Sin embargo, al obtener una audiencia con el pontífice a finales de septiembre, sufrió otra decepción. Él se mostró reacio a usar su influencia en favor del emperador y la emperatriz de México. Parecía que todo estaba perdido, y con ello, Carlota comenzó a perder la razón trágicamente. Había señales de que Carlota no se encontraba bien desde muy temprano en su misión a Europa. Surgieron primero en París en agosto, cuando sus intentos de obtener el apoyo de Napoleón III enfrentaron resistencia, pero solo se materializaron completamente en las semanas siguientes, camino a Roma. En una ocasión, se registra que llegó a convencerse de que un campesino que pasaba era un asesino, una posible indicación de que estaba sufriendo de una especie de esquizofrenia paranoide. Esto se intensificó en Roma, ya que repetía su temor a ser envenenada y se negaba a comer o beber, además de volverse más propensa a ataques de histeria, agorafobia y comportamientos extremos.
Quizá la acción más inusual en ese momento fue su decisión de robar una copa de los apartamentos del Papa en el Vaticano y luego usarla para beber agua de las fuentes públicas de Roma. Su estado mental no habría mejorado con los acontecimientos en México. La guerra civil se había vuelto en contra de Maximiliano y cada vez más estaba luchando una batalla perdida. Finalmente, en mayo de 1867, sería capturado en una última resistencia en la ciudad de Querétaro, antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, el 19 de junio de 1867. Luego se estableció una nueva república para reemplazar el efímero imperio de Maximiliano y Carlota. Sin embargo, no está claro hasta qué punto Carlota, a quien desde este momento podríamos volver a llamar Charlotte, estaba consciente de estos acontecimientos. En verano de 1867, ella volvió a Trieste, al palacio donde vivió con Maximiliano antes de su debacle en México. Charlotte ya había sido trasladada aquí una vez. Su hermano, el rey Leopoldo II de Bélgica, y su cuñado, el emperador Francisco José, se habían enterado de su estado mental deteriorado. Se reunió a un equipo de profesionales para determinar qué le pasaba y también se tomó la decisión de no informarle sobre la muerte de su esposo. De regreso en México, donde la noticia de ese acontecimiento llegó a Europa a finales de junio de 1867, hubo un gran interés en el caso de Carlota en toda Europa. A finales de la década de 1860, en 1867 varios informes en el British Medical Journal describieron su deterioro mental. Por ejemplo, un informe del 24 de agosto de ese año señalaba cómo la ex emperatriz sufría de una melancolía severa, un término general utilizado en ese entonces para describir una variedad de diferentes padecimientos psicológicos y físicos, especialmente lo que hoy llamaríamos depresión. También era sumamente paranoica, y el autor anónimo de ese mismo informe destacó cómo Carlota sufría de delirios, creyendo que le ponían veneno en la comida. ¿Estaba siendo evaluada hoy? No hay duda de que a Carlota se le habría diagnosticado algún tipo de paranormalismo, esquizofrenia paranoide, de una forma muy debilitante. Pero a finales del siglo XIX, cuando la psicología apenas estaba en sus inicios, había poco que se pudiera hacer por ella. Independientemente de los detalles de las dolencias de Carlota, nunca se recuperó del todo. Además, en enero de 1868, Carlota finalmente se enteró de la ejecución de su esposo, lo que la hizo quebrarse aún más moralmente. En casi 400 cartas, Carlota se declara muerta tras la caída del Imperio Mexicano. Estas cartas, por su cantidad y su extensión, también ofrecen el testimonio de su vida diaria, marcada por la paranoia, ataques y los cuidados que recibía. En los meses siguientes, Carlota regresó a Bélgica con su familia y sus 2 hijos adoptivos, quienes luego fueron enviados a Inglaterra a estudiar. En Bélgica se le estableció una residencia en el castillo de Boucho, un castillo real que data del siglo XII, cerca de la ciudad de Mies. Mientras estaba en Boucho, Carlota desapareció completamente de la vida pública, pasando la mayor parte de su tiempo en su castillo y recibiendo únicamente visitas de algunos miembros de su familia. Para mantenerse ocupada, se sabía que salía a caminar, bordaba, jugaba a las cartas y escuchaba su gramófono. En los años siguientes, cuando algunos de sus familiares o sirvientes fallecieron, se tomó la decisión de no informarle para evitar que su condición empeorara como resultado. Su dama de compañía, Elena, condesa de Reinach-Fusenmann, habla sobre Carlota. La mayor parte del tiempo, la desafortunada mujer estaba absorta en largos silencios. O, por el contrario, en intensas discusiones en varios idiomas con interlocutores imaginarios. Discusiones muy incoherentes e inconexas. Para poder adivinar qué pensamientos ocupaban este cerebro, Carlota era conocida por hacer comentarios confusos y hablar consigo misma con frecuencia. Además, en ocasiones, estallaba en ataques de ira, destruyendo jarrones y rompiendo libros, lo cual contrastaba con periodos de calma. Pasaría más de 50 años en el castillo de Boucho, y aunque se dice que su condición mejoró hasta cierto punto con el paso de los años, nunca pudo volver a llevar una vida normal. Murió de neumonía e influenza el 19 de enero de 1927, a los 86 años. Ahora vamos al reino de Madagascar.
La mujer que algún día se convertiría en la reina Ranavalona III de Madagascar nació como la princesa Rasafindrahiti el 22 de noviembre de 1861 en el pueblo de Ampariv, cerca de la ciudad de Antananarivo. Era sobrina de la reina Ranavalona II, quien gobernó el reino Marina desde 1868. Y como tal, la joven Rasafindrahiti tenía derecho a suceder al trono. La princesa Rasafindrahiti fue criada como pupila de la corte real y recibió una educación cristiana. Su tía había adoptado la religión de los europeos, quienes se habían expandido por África durante el siglo XIX. Siendo una estudiante inteligente, la princesa pronto se casó a una edad temprana con Andriana, un miembro de la nobleza de sangre malgache. Sin embargo, este hombre, llamado Rátrimo, murió más tarde por un presunto envenenamiento. Esto fue poco antes de que Ranavalona II muriera ella misma, en el verano de 1883. Ella no tenía un sucesor claro y directo. Y, como resultado, la princesa Rasafindrahiti sucedió a su tía a la edad de 21 años, convirtiéndose en la reina Ranavalona III. Ranavalona se convirtió en la gobernante de un reino que estaba en una encrucijada política y cultural en el siglo XIX. Durante siglos, Madagascar no tuvo un poder centralizado y unitario, sino que estaba dividida entre pueblos rivales y pequeños estados. Esto comenzó a cambiar a partir del siglo XV, cuando los Marina, o el pueblo Hover, entraron en la meseta central de la isla y establecieron allí un pequeño reino. Los Marina pronto comenzaron a expandirse, en parte gracias a la organización de un vasto sistema de irrigación, lo que les permitió drenar los pantanos locales y hacer posible el cultivo de grandes cantidades de arroz húmedo en arrozales irrigados. Con el aumento de los rendimientos agrícolas, el próspero reino Marina pudo mantener a una gran cantidad de personas, así como a un estado más poderoso y burocrático con un gran ejército. Desde sus inicios, el reino Marina fue gobernado regularmente por reinas en lugar de reyes. Una peculiaridad según los términos europeos, pero una característica relativamente normal de la política en el Océano Índico en esa época. Una de estas primeras gobernantes, la reina Rafoy, comenzó a expandir el dominio de Marina fuera de la meseta central de Madagascar en el siglo XVI. El poder del Estado se fortaleció aún más a finales del siglo XVIII, cuando el rey Andrianampoina Marina, o Nampoina, se convirtió en el primer monarca Marina en consolidar su poder, mientras que sus ejércitos, comandados por su hijo, Radama, lograron asegurar el control sobre gran parte de las regiones montañosas de la isla. El proceso de expansión fue entonces, a su vez, completado por Radama, cuando se convirtió en rey en 1810 y logró convertir en tributarios o vasallos a los otros reinos de Madagascar, uniendo así en gran medida el resto de la isla bajo el dominio Marina. Pero justo cuando el reino Marina estaba alcanzando el apogeo de su poder, surgió una amenaza desde el exterior, europea. El contacto con Madagascar había sido relativamente limitado hasta el siglo XIX, ya que el clima y la prevalencia de enfermedades tropicales hacían que la isla no fuera acogedora para los posibles llegados de Europa. Sin embargo, como en otras partes de África y Asia, el siglo XIX vio a los europeos adentrándose por primera vez en las regiones más remotas del mundo. Mientras lo hacían, los pueblos nativos tenían dos opciones. Podían intentar conservar su vida tradicional, pero serían conquistados y colonizados rápidamente por los europeos con armas y tecnología industrial. O podían intentar adoptar la cultura de los europeos de maneras que les permitieran defenderse. Radima eligió la segunda opción, y poco a poco comenzó a implementar una política de occidentalización y modernización en Madagascar. Sin embargo, esta última política fue rápidamente revertida por su esposa y sucesora, la reina Ranavalona I, quien reinó desde 1828 hasta 1861, una decisión posiblemente fatal durante un largo reinado de más de 30 años. Aunque sus sucesores intentaron una vez más modernizar el reino Marina, no estaba en posición de resistir a ninguna nación europea que decidiera tomar posesión de la isla. Esta era la situación que existía en Madagascar,
justo cuando Ranavalona se convirtió en reina en 1883, y justo cuando los franceses empezaron a mostrar un interés particular en la isla. La joven reina fue coronada el día de su cumpleaños número 22 el 22 de noviembre de 1883. Poco después concluyó un matrimonio político con el primer ministro malgache, Rainlaya Rivoni. Con la occidentalización del reino Marina durante el siglo XIX, el poder del monarca se había reducido y, cada vez más, la autoridad recaía en un gobierno de ministros al estilo de un gabinete. Así, en los años que siguieron, Ranavalona desempeñaría principalmente un papel ceremonial en el reino Marina, mientras que su nuevo esposo, el primer ministro Rainila Yaya Rivoni, era quien dirigía en gran medida el gobierno. Relatos de 1880 y principios de 1890 muestran a Ranavalona como una mujer atrapada entre dos mundos. En las ceremonias reales, ella estaba rodeada de los símbolos de la sociedad tradicional marina, como soldados que luchaban con lanzas, pero en privado, era una mujer que se había acostumbrado a gran parte de la sociedad cortesana de Europa. Jugaba a las cartas, llevaba bordados y su último proyecto de crochet a las reuniones del gabinete, e importaba la mayoría de su ropa de París o Londres. Pero estas influencias externas tenían un matiz siniestro. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña y Francia vieron Madagascar como objetivo de colonización. Con sus ricos recursos naturales y su posición estratégica en las rutas marítimas del Océano Índico, entre el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África y el subcontinente indio, la isla tenía cierta importancia. A los franceses se les habían otorgado concesiones para explotar la riqueza mineral y los bosques de Madagascar por Radama II, quien gobernó entre 1861 y 1863, según la llamada Carta Lambert. Cuando el gobierno de Marina intentó revocar esto a inicios de 1880, la acción sirvió de pretexto para la intervención militar francesa en Madagascar, justo alrededor de la época de la sucesión de Ranavalona. Las guerras franco-jover resultantes durarían los siguientes 13 años. La primera guerra franco-jover, o la primera expedición a Madagascar, comenzó en 1883 con el envío de una pequeña armada por parte de los franceses a la isla africana. Se entregó un ultimátum y una fuerza expedicionaria bombardeó la costa este y ocupó Toamasina. Esta situación duró 2 años, hasta que se negoció un tratado en enero de 1886 uno que estipulaba que el gobierno de Marina pagaría una gran indemnización y permitiría que un representante francés residiera en la corte de Ranavalona en Antananarivo. Esto puso fin a la primera guerra franco-jover. En los meses siguientes, Ranavalona fue fundamental en los esfuerzos por eludir este tratado. Por ejemplo, el gobierno de Marina intentó solicitar la ayuda de los Estados Unidos para preservar su independencia, presentando una petición al presidente en funciones, Grover Cleveland. Sin embargo, el momento no fue favorable para ella, ya que Estados Unidos estaba comenzando su propio periodo de expansión imperial abierta, y el problema se agravó en 1890, cuando los británicos y los franceses concluyeron un acuerdo por el cual Madagascar fue reconocida como una esfera de influencia francesa, a cambio de que el gobierno en París permitiera a Londres tomar el control total de la isla de Zanzíbar, al noroeste de Madagascar. Por lo tanto, el reino Marina quedó aislado y sin aliados poderosos, a quienes recurrir cuando fue desafiado nuevamente por Francia a mediados de la década de 1890. El pretexto para la segunda expedición a Madagascar, o la Segunda Guerra Franco-Jova, que estalló en 1894, fue el incumplimiento del gobierno de Ranavalona III de los términos del tratado anterior de 1886. Una expedición naval francesa bombardeó el puerto de Tours-Messina a finales de 1894. Esto fue seguido por la llegada de una gran fuerza expedicionaria de unos 20.000 soldados franceses y auxiliares a principios del verano de 1895. La campaña que siguió fue un asunto mixto. Hubo muy pocos enfrentamientos directos entre las fuerzas francesas y las de Ranavalona,
Miles de soldados franceses murieron por enfermedades tropicales raras durante el intenso calor del verano, como fiebre tifoidea y malaria. Al final, los franceses tuvieron suerte. La expedición tuvo éxito porque incluyó un contingente significativo de tropas argelinas y africanas que podían desenvolverse bien en el clima de Madagascar. Y también porque la llegada de la expedición provocó una serie de revueltas regionales contra el dominio marina en toda la isla durante el verano de 1895. Finalmente, una fuerza desaliñada de soldados franceses rodeó la capital, Antananarivo, y bombardeó la ciudad con artillería moderna. Esto fue suficiente para obligar a la reina Ranabelona y a su consorte, el primer ministro, a rendirse. El 1 de octubre de 1895, se firmó un nuevo tratado entre el Reino Marina y Francia, por el cual la isla de Madagascar se convirtió esencialmente en un protectorado francés. Inicialmente, a la reina Ranabelona III se le permitió permanecer como la reina del país, y el gobierno marina se mantuvo en su lugar, aunque solo como figuras decorativas. El poder real en el país ahora recaía en un grupo de administradores coloniales franceses. La excepción al acto de clemencia hacia la reina y su gobierno fue su esposo, el primer ministro, Brainilla Iraboni, quien fue exiliado a la colonia francesa de Argelia en el norte de África, donde murió un año después. Finalmente, Ranabelona también iba a dejar Madagascar pronto. Un levantamiento popular contra el dominio francés estalló a los pocos meses de la firma del Tratado de Ocupación. La rebelión Menelamba fue una revuelta en gran parte rural, que se fomentó tanto contra la occidentalización y cristianización del país como contra los propios franceses. Por lo tanto, no fue iniciada en apoyo ni a petición de la reina. Sin embargo, fue suficiente para convencer al gobierno metropolitano en París de que se necesitaba un cambio. La reina fue depuesta. El reino de Marina llegó formalmente a su fin y se instaló un gobierno militar en Madagascar para administrar la isla directamente para la República Francesa. Ranabelona fue ahora exiliada a la pequeña isla de Réunion, situada a unos 550 kilómetros al este de Madagascar en el Océano Índico. Fue enviada aquí con varios miembros de su familia extendida, incluida su sobrina de 14 años, Rasa, Finandrea Manitra, quien estaba embarazada del hijo ilegítimo de un soldado francés. Cuando su sobrina murió poco después de dar a luz, la ex-reina adoptó a la bebé y la nombró Ranabelona, como ella misma. A mediados de sus 30 años y tras perder 2 esposos, Ranabelona fue madre adoptiva. La ex-familia real en el exilio fue trasladada nuevamente. A finales de la década de 1890, Francia terminó en un nuevo conflicto con Gran Bretaña por la región de Sudán. Ahora se consideraba imprudente tener a Ranabelona en una isla tan cercana a Madagascar. Bueno, los británicos podrían conspirar para devolver a Ranabelona a su tierra natal como parte de un plan para expulsar a los franceses de la isla. En febrero de 1899, la familia fue obligada a abandonar Réunion rápidamente. Fueron llevados casi al otro lado del mundo, a la colonia francesa de Argelia, en el norte de África. Ranabelona viviría el resto de su vida aquí, en Argelia. Fue bien cuidada. A la ex reina se le proporcionó una villa y sirvientes domésticos, así como una generosa asignación. Incluso se le permitiría visitar París regularmente en los años siguientes. Con el paso del tiempo, se adaptó muy bien al estilo de vida occidental en el que se encontraba. Y aún así, Ranabelona nunca olvidó por completo su tierra natal. Solicitó al gobierno francés en varias ocasiones que le permitieran regresar a casa, pero estas peticiones fueron rechazadas. Es dudoso que su solicitud alguna vez hubiera sido concedida. Pero una muerte prematura lo impidió. ¿Había alguna posibilidad de que lo fuera? El 23 de mayo de 1917, murió repentinamente por una embolia severa a los 55 años. Aunque originalmente fue enterrada en Argelia, sus restos fueron exhumados en 1938 y regresados a Madagascar, llevándola finalmente de regreso en espíritu a su tierra natal, más de 40 años después de que fuera enviada al exilio. Ahora,
Veamos a la querida princesa que estaba destinada a convertirse en reina hasta que el destino tuvo otros planes. La princesa Carlota Augusta de Gales nació el 7 de enero de 1796 en Carlton House, en Londres. Su padre era Jorge, príncipe de Gales, el heredero al trono de Gran Bretaña. A pesar de ser el heredero al trono, Jorge permaneció soltero hasta bien entrada la treintena, y no había tenido un heredero propio. Esto se debía a que estaba involucrado en una relación de larga data con María Fitzherbert, una plebeya y católica, lo que impedía que Jorge pudiera casarse legalmente con ella. Si algún día quería ser rey, bueno, existían leyes que prohibían que el cónyuge de un católico romano pudiera suceder al trono británico. Por ello, Jorge siguió soltero, pero tuvo una relación con Fitzherbert a fines de los años 1780 y 1790. En la primavera de 1795, cedió a la presión de su padre para casarse y tener un heredero. Así, Jorge debía casarse con Carolina de Brunswick, una princesa alemana que también era su prima hermana. Jorge y Carolina se detestaron desde el principio de su relación. Sin embargo, se casaron el 8 de abril de 1795. Jorge diría después que solo estuvieron juntos como marido y mujer en 3 ocasiones, y luego nunca más. Esto ocurrió durante las primeras semanas de su unión. Carlota fue el producto de su brevísima relación sexual, y nació casi exactamente 9 meses después del día de la boda de sus padres. Al día siguiente de nacer, el príncipe Jorge planeó separar a su hija de su madre. Fue el inicio de 20 años de intrigas de su padre, que siempre complicarían la vida de Carlota. Para entonces, él y su esposa Carolina ya vivían separados en diferentes casas, y menos de un año después de su boda, el príncipe también había retomado su relación con María Fitzherbert. Carlota fue criada en su propia casa, supervisada por la condesa viuda de Elgin, quien actuaba como su institutriz. Este era un arreglo convencional para los hijos de la realeza en la Gran Bretaña del siglo XVIII, pero lo inusual era que en sus primeros años, Carlota no visitaba a sus padres juntos. En cambio, la enviaban a verlos en diferentes casas en Londres y otras partes de Inglaterra. Aunque Jorge hizo todo lo posible por frustrar a su esposa separada en esto, no tenía total libertad para actuar. Sin embargo, como abuelo de Carlota, el rey solía bloquear los intentos de su hijo de limitar el contacto entre Carlota y Carolina. El príncipe Jorge se vio obligado a ceder ante su padre en muchas ocasiones, ya que tenía un grave problema con el juego, y con frecuencia tenía que recurrir al rey para pedirle dinero y pagar sus deudas. Esto le dio al rey Jorge influencia sobre su hijo, y la usó para intentar proteger a su nieta. Con el tiempo, el padre de Carlota empezó a ignorar en gran medida a su hija, ya que su apariencia le recordaba cada vez más a su esposa Carolina, y su presencia en Londres continuaba molestándolo. Como resultado, en 1804, el propio rey ofreció hacerse cargo de Carlota, pero Jorge bloqueó esto, temiendo que a Carlota se le diera demasiado acceso a su madre si se convertía en pupila del rey y la reina. Mientras tanto, Carlota continuó siendo criada en Warwick House. Allí, su educación fue confiada al obispo de Exeter, Juan Fisher. Bajo su supervisión, la princesa recibió tutores que la educaron en escritura, historia, religión, literatura, latín, dibujo, música y danza. Su institutriz y varios tutores comentaban frecuentemente en su correspondencia que la joven princesa se estaba convirtiendo en una niña vivaz, que no tenía miedo de expresar su opinión. La tortuosa relación entre los padres de Carlota fue especialmente difícil, ya que convirtió a Carlota en la única heredera legítima de su padre, y la pareja no tendría más hijos. Esto significaba que ella era la segunda en la línea de sucesión al trono de Gran Bretaña desde su nacimiento, y esto era especialmente significativo para su abuelo. El rey Jorge III había sufrido problemas psicológicos durante muchos años. Lo que se ha denominado coloquialmente como la locura del rey Jorge III, sigue siendo solo parcialmente comprendido hasta el día de hoy. Desde mediados de la década de 1780,
empezó a tener episodios de cambios de humor severos, a menudo maníaco por días seguidos, y luego caía en depresión. A veces hablaba sin energía y tenía una tendencia preocupante a referirse a personas que llevaban mucho tiempo muertas, como si todavía estuvieran presentes en el mundo. Sin embargo, este comportamiento era periódico, y en términos generales, Jorge se recuperaba después de varios días o semanas. Debido a que el conocimiento médico era limitado en ese entonces, no está del todo claro de qué sufría el rey, pero las mejores evaluaciones modernas sugieren que era algo agudo. Porfiria es un trastorno hepático que acumula sustancias químicas en la sangre y envenena a la persona, aunque de una manera que provoca una inestabilidad psicológica creciente y otras enfermedades, en lugar de matar a la persona. Aunque se recuperó de su grave episodio en 1788 y pudo retomar sus funciones como rey, la posibilidad de otro colapso psicológico nunca estuvo lejos de la mente de la familia real y de quienes estaban en el corazón del gobierno británico. Todo esto tenía implicaciones para Carlota. Si su abuelo quedaba incapacitado de nuevo, entonces su padre se convertiría en rey en nombre de Alberto, y ella sería la siguiente en la línea de sucesión al trono. Esto significaba que Carlota, aunque todavía era una niña, era una persona muy importante dentro de Gran Bretaña. También era inevitable que su matrimonio se convirtiera en un asunto de importancia política, tan pronto como tuviera la edad suficiente para casarse. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En 1810, el rey Jorge cayó en un episodio final de demencia. Duraría 10 años antes de que finalmente muriera en 1820. Tristemente, sus últimos días los pasó solo, hablando con amigos que habían muerto hace mucho tiempo, ya que sus médicos creían en ese entonces que el mejor tratamiento era no molestarlo demasiado. El príncipe Jorge se volvió regente de Gran Bretaña, rey en todo salvo en el nombre. Por eso, la década de 1810 se llama período de la regencia. Carlota, afectada por la muerte de su abuelo, con quien era muy cercana, porque él intentó protegerla de las intrigas de su padre, ella terminó siendo un blanco aún mayor de las maquinaciones políticas en la década de 1810, aunque apenas llegaba a la adolescencia. Una vez confirmados sus poderes de regencia en 1810, el príncipe Jorge restringió la correspondencia de su hija de 14 años y limitó su contacto con su madre a una visita supervisada cada 2 semanas. Sin embargo, incluso mientras intentaba controlarla, la princesa estaba desarrollando una reputación de tener voluntad propia. Tras convertirse su padre en regente, estalló una batalla política en Londres cuando el príncipe se negó a formar un gobierno formado por políticos del partido Whig, el grupo parlamentario más liberal que el rey había apoyado en gran medida durante su reinado. Cuando iba a la ópera en la capital, en medio de todo esto, Carlota, quien compartía las inclinaciones políticas de su abuelo, se había encargado de lanzar besos en dirección al líder Whig, Lord Grey. El público había notado esto en su mayoría con aprobación. Sin embargo, su padre estaba furioso y comenzó a restringir a Carlota, reduciendo aún más la cantidad de dinero disponible para su casa, dejándole apenas lo suficiente para mantenerse, e insistiendo en que, de ahora en adelante, se sentara en algún asiento trasero apartado cuando asistiera a la ópera. Evidentemente, la noticia del trato severo de su padre se estaba haciendo de conocimiento común, volviéndolo más impopular. Mientras tanto, para 1812, Carlota generalmente era recibida por multitudes animadas en las raras ocasiones en que se le permitía aparecer en público. Para ese momento, Carlota tenía 16 años y el tema de su matrimonio estaba cobrando importancia. Además, las guerras en Europa estaban llegando a su fin, y el matrimonio se veía como un medio para que Gran Bretaña se aliara con otra casa real. Desde 1790, Gran Bretaña estuvo casi constantemente en guerra con Francia. Primero el gobierno republicano revolucionario allí, y luego el régimen de Napoleón Bonaparte, quien era emperador de Francia, llegaron a dominar gran parte del continente. Las líneas reales que habían sido derrocadas por Napoleón en muchos países pronto serían restablecidas. El príncipe Jorge buscaba fortalecer lazos con la casa principesca de Orange en los Países Bajos. Así, Carlota debía casarse con el príncipe Guillermo de Orange para asegurar una mayor influencia británica en el noroeste de Europa.
Al principio, Carlota aceptó de mala gana casarse con el príncipe en diciembre de 1813, pero para principios de la primavera de 1814 ya se resistía deliberadamente. La princesa temía que, si lo hacía, tendría que vivir en Holanda a partir de entonces, y su madre, que tenía pocos aliados restantes en Inglaterra, quedaría entonces completamente a merced de su padre. Por lo tanto, rompió el compromiso, negándose a seguir los deseos de su padre. Jorge reaccionó de manera típica, despidió a los sirvientes de la casa de Carlota y restringió aún más sus finanzas. Esto fue un golpe cruel, ya que muchos de estos sirvientes eran en efecto compañeros de toda la vida de Carlota, personas como Cornelia Knight, a quien conocía desde que era niña. Luego desterró a Carlota a Cranbourne Lodge en el bosque de Windsor. Aquí solo se le permitía recibir a una visitante, su madre, quien la visitaba una vez a la semana. Fue en este contexto que la madre de Carlota tomó la noble decisión de dejar Inglaterra y regresar a Alemania. Esto era, en efecto, lo que Jorge había querido que hiciera durante los últimos 18 años. Ahora él tenía lo que deseaba, y como resultado, el trato de Jorge hacia Carlota mejoró considerablemente. La princesa ya no estaba aislada. Y a finales de agosto de 1814, fue a la costa en Weymouth. Cuando la carroza de Carlota se detenía, multitudes amistosas se reunían para verla. Al llegar al pueblo costero, hubo luces y una pieza central que decía: «Salve Princesa Carlota, esperanza de Europa y gloria de Gran Bretaña». Esto solo demuestra cuánto la amaba el pueblo británico y que ya la consideraban su futura reina. En 1815, Carlota inició una relación con otro joven noble. En algún momento de 1814, Carlota conoció al príncipe Leopoldo de la Casa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld en una fiesta en Londres. Pronto empezó a visitarla, y ambos se volvieron cariñosos el uno con el otro. El compromiso llegó poco después, y el 2 de mayo de 1816 se casaron. Con enormes multitudes llenando las calles de Londres, la joven pareja real hizo su hogar en Claremont, en Surrey. Fue una unión feliz y Carlota seguía siendo muy popular entre el público británico. Cuando Carlota quedó embarazada en 1817, parecía que sus tribulaciones pasadas finalmente se habían resuelto, y que un futuro feliz se había abierto para ella. Pero la tragedia golpeó. El embarazo fue complicado y a principios de noviembre, Carlota entró en trabajo de parto. Esto duró 50 horas y resultó en un hijo nacido muerto. Pronto se convirtió en una doble tragedia. Unas horas después del parto, Carlota comenzó a vomitar violentamente y se quejó de dolores en el abdomen. Además, su sangrado posparto no se detuvo. Su médico, Sir Ricardo Croft, al notar lo fría que estaba, pidió que trajeran a Leopoldo, pero cuando su esposo fue despertado y llevado a su habitación, Carlota ya había muerto. La querida princesa tenía solo 21 años cuando falleció, y su muerte fue recibida con una oleada de dolor público. El luto fue tal que los vendedores de tela se quedaron sin tela negra, las tiendas cerraron durante 2 semanas, e incluso los pobres y personas sin hogar ataron brazaletes negros a su ropa. Enrique Brums escribió lo siguiente sobre la muerte de la princesa. Realmente fue como si cada hogar en toda Gran Bretaña hubiera perdido a un hijo favorito. Carlota fue enterrada en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, con su hijo a sus pies, el 19 de noviembre de 1817. Su médico, Ricardo Croft, fue tan criticado por su muerte que se quitó la vida unos meses después. Su muerte también puso fin a la línea directa de sucesión. El príncipe Jorge no tenía otros hijos legítimos, así que salvo que él y Carolina se divorciaran, él se casara de nuevo y tuviera más herederos, la sucesión recaería en los demás hijos de Jorge III. Cuando el propio príncipe Jorge murió, curiosamente, en ese momento, Jorge III tenía 12 hijos legítimos vivos, pero ningún nieto legítimo. Así que comenzó una carrera entre sus hijos, los duques reales, para casarse y tener un heredero. Por eso casi todos los nietos legítimos de Jorge III nacieron después de la muerte de Carlota. Tras la muerte de Jorge III en 1820, el príncipe Jorge asumió como Jorge IV. Su propio reinado solo duró hasta 1830, momento
en el que su hermano menor, Guillermo, ascendió como Guillermo IV. Sin embargo, Guillermo tampoco tenía un heredero legítimo, así que cuando él murió en 1837, el trono pasó a la joven princesa Victoria, la hija de 18 años del príncipe Eduardo, duque de Kent, el cuarto hijo del rey Jorge III. Si Carlota no hubiera muerto en 1817 y hubiera tenido un heredero, la reina Victoria, conocida como la abuela de Europa, y cuyo reinado abarcó el periodo de la supremacía británica como superpotencia mundial, nunca habría llegado a ser reina de Gran Bretaña. Aunque Carlota no es muy recordada, su longevidad pudo haber cambiado la historia de Gran Bretaña y Europa, siendo uno de los grandes ¿qué hubiera pasado si históricos? El reinado del terror durante la Revolución Francesa fue un periodo de violencia extrema y tragedia, donde la realeza, los nobles e incluso los plebeyos encontraron destinos horribles. Una de esas víctimas fue la mejor amiga de María Antonieta. La princesa nació como María Teresa Luisa de Saboya Carignano, en Turín, Italia, el 8 de septiembre de 1749. Era hija de Luis Víctor de Carignano y de la landgravina Cristina de Herz-Rheinfeld-Rothenberg, ambos descendientes de la realeza europea. Se decía que tenía una cabeza bonita con una abundante cabellera rubia que, una vez liberada de sus tintas, caía hasta sus pies. La princesa provenía de una familia extremadamente rica y estaba bien educada. Hablaba varios idiomas y era muy culta. Le encantaba leer poesía italiana, así como libros de autores populares como Maquiavelo y Dante. La lectura era uno de sus pasatiempos favoritos, y había invertido en su propia biblioteca personal extensa. Su impresionante educación y la riqueza de su familia la pusieron en una buena posición para el matrimonio. En 1767, el duque de Penthièvre le pidió a Luis XV que lo ayudara a encontrar una esposa adecuada para su hijo, el príncipe de Lamballe. El rey estuvo de acuerdo y le sugirió que pusiera su atención en la princesa de Saboya. Al príncipe de Lamballe le mostraron un retrato de la princesa, y con solo 17 años su destino quedó sellado. Ella llegó a Francia el 30 de enero a Montero, y fue recibida por un joven de aspecto curioso, con un hermoso ramo de flores. Inicialmente confundida, la princesa pronto se dio cuenta de que este era su futuro esposo. Se casaron más tarde ese mismo día en la capilla del Château de Nanguis, en la casa del conde de Garcy. Sin embargo, el matrimonio fue de corta duración. La princesa de Lamballe le mostró a su esposo amor y cariño, y al principio ambos parecían felices en su matrimonio. Pero la corte de Versalles era famosa por sus escándalos, y no pasó mucho tiempo antes de que la princesa se encontrara en el centro de otro. La princesa fue presentada en la corte de Versalles, donde había ganado un favor admirable, pero la relación entre ella y su esposo se rompió rápidamente. El príncipe había mantenido una relación adúltera con 2 actrices, y María quedó devastada por la traición de su esposo. Su suegro la consoló, pero después de un año de matrimonio, le sobrevino aún más dolor cuando su esposo falleció en 1768 a causa de una enfermedad venérea. Antes de que él pudiera llegar a los 21 años, ella logró perdonar las transgresiones de su esposo y lo cuidó con ternura hasta que falleció. La princesa continuó con su nueva vida, mudándose de manera permanente a Rambouillet, cerca de Versalles, donde residía su suegro. Como duque de Penthièvre, el duque había tomado cariño a la princesa y la consideraba como su propia hija. Le recomendó que hiciera un voto de castidad y se convirtiera en monja. Aunque nunca fue monja, eligió permanecer fiel a su esposo durante toda su vida. Después de heredar la riqueza de su esposo, se unió a su suegro para completar sus numerosas obras de caridad. El duque se hizo conocido como el rey de los pobres, y María de Lamballe se ganó el apodo de el Ángel de Penthièvre. Eventualmente se recuperó de su dolor, aunque todavía soportaba una serie de momentos melancólicos, los cuales gradualmente empeorarían con la edad. En 1770, el delfín Luis se casó con María Antonieta, la hija de María Teresa, la emperatriz de Austria.
Luis ascendió al trono solo 4 años después, en 1774, convirtiéndose en el rey Luis XVI. Después de vivir en la corte por algún tiempo, la relación entre María Antonieta y la princesa de Lamballe comenzó a florecer. María Antonieta había encontrado a su nueva confidente en la princesa, y al año siguiente, en 1775, también fue proclamada como superintendente de la casa de la reina. La princesa de Lamballe acompañaba a la reina en muchas de sus excursiones y a muchas de sus fiestas. El duque de Penthièvre sucumbió al estilo de vida del rey y la reina, e incluso comenzó a mostrar interés en recibir a la realeza internacional. Luego recibió al príncipe heredero de Suecia y al rey de Dinamarca, con la princesa de Lamballe actuando como su anfitriona. La corte de Versalles era el escenario de muchos bailes y fiestas, volviéndose famosa por su estilo de vida lujoso y su deseo por todo lo extravagante. Después de todo, Luis XIV casi llevó a la bancarrota a todo el estado cuando contrató al renombrado arquitecto paisajista francés André Lenotre para rediseñar las 2000 hectáreas de Versalles. Por la situación monetaria de Francia, el rey Luis XVI contrató a Anne-Robert Jacques Turgot para encargarse de las finanzas nacionales. Turgot tenía la misión de proporcionar a la población común libertad financiera y prosperidad. Él escribió una carta al rey Luis declarando que no quería bancarrota, ni aumento de impuestos, ni préstamos. El propio Turgot era promonárquico, siempre y cuando la monarquía trabajara en beneficio del pueblo. Con sus nuevas leyes y regulaciones entrando en vigor, el rey Luis XVI necesitaba hacer que los estados de Bretaña cumplieran de manera más estricta, ya que la región había funcionado anteriormente como un estado algo autónomo. Para lograr esto, el rey necesitaba un diplomático confiable que pudiera sofocar cualquier reacción negativa o sentimiento antimonárquico. Y así, llamó al duque de Penthièvre como el hombre perfecto para el trabajo. La princesa de Lamballe lo acompañó a Reims el 17 de diciembre de 1774. Su incursión en la región fue un gran éxito, y la propia princesa logró ganarse el corazón de la población de la región. La princesa de Lamballe había estado ausente de la corte de Versalles durante 2 meses, y la reina María esperaba con ansias su regreso. Al enterarse con alegría de que la princesa regresaría a casa unos días antes de lo esperado, la reina pidió que la princesa se dirigiera directamente a Versalles, después de que la princesa de Lamballe entrara a Versalles. Se sorprendió al ver que la reina había ordenado que pintaran su retrato en un vidrio que había sido colocado en la habitación donde la reina pasaba la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, después de pasar mucho de su tiempo libre con la reina, los pensamientos e intereses de la princesa empezaron a divagar. A los parisinos les fascinaba lo sobrenatural. Su inclinación hacia lo supersticioso y lo paranormal comenzó mucho antes de que naciera la princesa, pero la intriga no dejó de crecer. El conde de Saint-Germain había cautivado a la población, afirmando haber vivido durante siglos y haber conocido al propio Jesucristo. El barón Dupop de Sennevoix había introducido el estudio del magnetismo animal. Eliphas Lévy era un sabio distinguido, y Alexei Vincent Charles Berberquier de Terneuf-du-Tin había alcanzado la fama como un renombrado demonólogo. La princesa de Lamballe también había sido cautivada por lo sobrenatural. Incluso mantuvo correspondencia con la cartomante Madame Lenormand, así como con la astróloga y adivina Señora Williams, quien era de ascendencia galesa. Aunque gran parte de su vida privada sigue siendo un misterio, se sabe que la princesa se interesó por la masonería. En 1777, se convirtió en miembro de la logia de Grandeur y llegó a ser una de las integrantes más prestigiosas del país. Y en 1781 asumió el papel de gran maestra de la logia Mère des Corsets d'Adoption. En 1775 estalló una revuelta masiva. La cosecha del país había producido un volumen increíblemente bajo de grano, y el país rápidamente comenzó a encontrarse en una escasez de alimentos, incapaz de alimentar a la población. La gente empezó a culpar a la monarquía, afirmando que habían retenido las reservas a propósito para ellos mismos, y la gente comenzó a amotinarse.
El país estaba descendiendo en pánico. Los saqueadores abundaban y extorsionaban a los agricultores, obligándolos a vender su grano muy barato. Durante abril y mayo, los alborotadores causaron caos en lo que se conoció como la Guerra de las Flores. La tragedia volvió a golpear a la princesa cuando en 1778 perdió a ambos padres. En el año 1785, la población de Francia se volvió cada vez más hostil hacia el trono y el estilo de vida lujoso que llevaban, mientras gran parte de Francia sufría casos de pobreza extrema. La gente necesitaba encontrar una excusa para cada posible desgracia, y la encontraron en María Antonieta. Ella se convirtió en una figura pública de odio. Entre 1786 y 1789, la princesa no sufrió tragedias. Y en una carta escrita por Horacio Walpole, se dice que la princesa hizo una visita a Inglaterra a mediados de 1787. Sin embargo, la situación en Francia no mejoraba. El rey se volvió más aficionado a sus colecciones personales, en lugar de tomar decisiones sobre cómo gobernar el país. Y la reina era más dada a gastar grandes sumas de dinero en diamantes y otros artículos de lujo, además de deber mucho dinero en deudas de juego no pagadas. El 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI reunió a los Estados Generales en Versalles, los cuales no se habían reunido desde 1614. Convocó la reunión para introducir una nueva ley de impuestos, que impondría una tasa impositiva más alta a los propietarios de tierras y a los nobles adinerados. La clase media en la reunión, que incluía a abogados y maestros, había solicitado una constitución. El rey estaba indignado. Él creía que la monarquía debía mantener el poder absoluto, sin ningún conjunto de reglas o gobierno que le quitara su poder. Los asistentes a la reunión de los Estados Generales hicieron un juramento en la cancha de tenis cercana el 20 de junio de 1789, en el que declararon que no se irían a casa hasta que el rey aceptara formar una constitución. El 27 de junio formaron su propio parlamento, al que llamaron la Asamblea Nacional. Algunos nobles y clérigos también empezaron a unirse al nuevo parlamento. El rey estaba enojado, pero también lo estaba la gente común. Los precios del pan seguían siendo altos y muchos seguían pasando hambre. El rey se negó a aceptar la Asamblea Nacional e incluso destituyó a un ministro que era conocido por trabajar en favor de los pobres. Completamente indignados, miles de residentes se reunieron en protesta y asaltaron la fortaleza de la Bastilla. Ante unos 8,000 manifestantes, los hombres del rey no hicieron nada para impedir el asalto a la fortaleza. El gobernador de la Bastilla entregó las llaves a los manifestantes, pero ya era demasiado tarde para mostrarles simpatía. Ahora, él era un hombre que había ayudado a encerrar a cientos de prisioneros que se habían manifestado en contra del rey. Los manifestantes tenían a su hombre y, enfurecidos, procedieron a decapitar al gobernador. Esta fue la primera vez que los campesinos de Francia se rebelaron contra el poder absoluto del rey y ganaron. Impulsadas por su victoria, las protestas crecían en ferocidad, y Luis sabía que había perdido París. Cualquier idea de intentar recuperar la Bastilla por la fuerza fue rápidamente descartada. Comenzaron a circular rumores de que el rey Luis estaba elaborando planes para usar la fuerza militar, con el fin de deshacerse de la Asamblea Nacional. En octubre, la familia real fue llevada al Palacio de las Tullerías, donde el pueblo podía vigilar las acciones del rey. Tan desafiante como siempre, el rey y la familia real intentaron escapar de Francia. El plan era llegar a Austria y obtener ayuda del hermano de María Antonieta, quien ahora era el emperador de Austria. En junio de 1791 intentaron huir, pero fueron detenidos en Varennes y regresados a París en su carruaje. En 1791, la princesa de Lamballe logró evitar ser capturada y viajó a Inglaterra una vez más para visitar Blenheim, Oxford y Bath. Solo que esta vez parece que estaba en una búsqueda de protección. María Antonieta ya había enviado mensajes para pedir ayuda, pero parece que la princesa llegó en persona para asegurarse de que se escuchara la gravedad de la situación inminente. La reina de Inglaterra recibió a la princesa con gran afecto y con mucho gusto. Pero cuando le pidió ayuda al rey Jorge III, él se negó.
diciéndole que la familia real francesa había provocado sus propias desgracias. El rey de Francia le escribió a la princesa, diciéndole que no regresara porque las cosas se habían vuelto demasiado terribles. Ella respondió diciendo: «La reina me necesita y debo vivir o morir a su lado». Ella redactó su testamento en Aix-la-Chapelle, que incluso incluía a sus queridos perros, y regresó a Francia para estar al lado de la reina. La Asamblea Nacional tenía algunos simpatizantes realistas entre sus miembros, y María Antonieta mantenía reuniones secretas con ellos en Versalles, cuando la familia había sido llevada de regreso a París. La princesa de Lamballe, conocida por ser la confidente de la reina, también era sospechada por el pueblo de relacionarse de manera simpática con los austriacos. El 10 de agosto de 1792, la monarquía fue oficialmente derrocada, y la princesa fue encarcelada en la prisión del Temple junto a María Antonieta. Luego fue trasladada a la prisión de la Force el 19 de agosto. Se le ordenó a la princesa que jurara en contra de la monarquía y de su mejor amiga como reina de Francia, pero ella se negó. El 3 de septiembre recibió su castigo brutal. Fue arrastrada fuera de la prisión después de un juicio breve y fue golpeada numerosas veces con armas empuñadas por la turba enfurecida que la esperaba. Recibió un golpe en la cabeza, cayó de rodillas y murió. Su sangre brotó sobre su vestido, luego fue golpeada con fuerza en la cabeza, lo que la dejó inconsciente. Y la multitud entonces despojó su cuerpo y comenzó a mutilarla hasta que ya no era reconocible. Después de estas escenas horribles y trágicas, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica, que la multitud luego desfiló frente a la celda de María Antonieta. Sus obras caritativas y amables no habían servido de nada. Ella era amiga de la monarquía y no debía ser tratada de manera diferente. Al momento de su muerte, ella tenía 42 años. Para nuestro último relato, vamos a retroceder hasta principios del siglo XIV en España. Inés de Castro nació en algún momento de 1325 en el Reino de Galicia, una entidad política que existía en el noroeste de España, justo al norte de Portugal. En la época medieval, Galicia se mantenía casi independiente del principal poder del centro, norte y oeste de España. En ese momento, el Reino de Castilla aún tenía cierta autonomía, aunque muchos de sus nobles gravitaban hacia la corte castellana. Las circunstancias exactas de su nacimiento no están claras, ya que hay pocos registros disponibles sobre sus primeros años de vida. Pero sí sabemos que ella nació como hija de Pedro Fernández de Castro, el señor de Lemos y Sarria, en Galicia. Su madre era Alonca Lorenco de Valadares, una amante del señor de Lemos y Sarria. Porque su madre no estaba casada con su padre, las acusaciones de ilegitimidad se le atribuyeron a Inés desde joven, y esto le causaría problemas más adelante en su vida. La familia de Inés descendía tanto de las familias reales de Galicia y Portugal, como también tenía fuertes lazos con otras familias nobles de los reinos españoles de León, Castilla y Navarra. Por ejemplo, su abuela paterna era Violante Sánchez, una noble castellana que fue señora de Ulcero, Oimbra y Villa Martín de Valdeorras. Y también era hija ilegítima del rey Sandra, cuarto rey de Castilla, de 1284 a 1295. Así, la familia Recastro estaba entre algunos de los linajes nobles mejor conectados de toda la península ibérica. En su juventud, Inés fue criada en su natal Galicia. Sin duda aprendió las artes habituales de una joven noble, que incluían algo de latín y la capacidad de escribir por sí misma. Esta también era una época en la que se usaban muchos dialectos del español en toda la península, y se esperaba que Inés aprendiera las sutilezas de varios de ellos para poder prosperar en este entorno. Después de cierta edad, fue enviada a la corte castellana, que no tenía una residencia fija, pero que a menudo se establecía en la ciudad de Burgos. En 1340, ocurrió un acontecimiento que marcaría la vida futura de Inés, y que llevó a los hechos que la han convertido en una figura famosa en la historia europea desde entonces. Ese año, Constanza Manuel, una destacada noble castellana,
se casó con Pedro, el príncipe heredero de Portugal y heredero al trono de ese país. Constanza, o Constanza, había sido una compañera de la infancia de Inés en varias cortes del noroeste de España durante la década de 1330. Por lo tanto, cuando partió hacia Lisboa para ocupar su lugar como esposa del futuro rey de Portugal, Inés fue enviada con ella para servir como una de sus damas de compañía. Así, gran parte de los deberes de Inés en los años siguientes consistirían en entretener a la nueva princesa y actuar como intermediaria para ella, con otros miembros de la corte real portuguesa. Aquí fue donde las cosas se complicaron. El nuevo esposo de Constanza, el príncipe Pedro, pronto se sintió atraído por Inés, en lugar de su nueva esposa. Para 1342 o 1343, era un secreto a voces en la corte portuguesa que ambos mantenían una relación extramarital. Aunque Pedro y Constanza sí tuvieron hijos a principios de la década de 1340. Con una hija, María, nacida en abril de 1342, seguida por dos hijos, Luis y Fernando, en 1344 y 1345. A pesar de que Pedro cumplía con las obligaciones de su matrimonio y aseguraba la línea real, estaba claro que su corazón pertenecía a Inés y no a su esposa. El padre de Pedro, el rey Alfonso IV, pronto se enteró de la situación y se sintió perturbado por ello. En primer lugar, amenazaba con dañar los lazos políticos que había intentado fomentar al casar a su hijo con Constanza. En segundo lugar, estaba llevando a su hijo, el futuro rey, a favorecer en exceso a los parientes y compatriotas gallegos de Inés, varios de los cuales residían en la corte portuguesa. En consecuencia, temía el crecimiento de poderosas facciones en el corazón del gobierno, en un momento en que la corona portuguesa desconfiaba de sus vecinos. Había habido casi una docena de reinos cristianos en toda la península ibérica durante la Edad Media, muchos de los cuales habían sido absorbidos por sus vecinos, sobre todo Castilla. Muchos en Portugal temían que lo mismo le sucediera a su país, incluido el rey. Por eso, quería controlar la política interna de la corte y no permitir que los intrusos gallegos influyeran en los asuntos. Debido a la obsesión de Pedro con Inés, la propia Constanza intentó separar a su esposo de Inés a principios de la década de 1340, proponiendo que Inés fuera la madrina de su hija, una relación que técnicamente la habría hecho parte de su familia y habría hecho inconcebible que Pedro continuara su relación con ella. Sin embargo, este plan fracasó. A partir de entonces, el rey Alfonso se encargó personalmente de resolver esta difícil situación. Le expresó a Pedro su descontento con la situación. Y luego, en 1344, tomó la drástica medida de desterrar a Inés de la corte portuguesa. Sin embargo, no sirvió de nada, ya que Pedro simplemente comenzó a visitarla regularmente en Galicia y en la corte castellana. Y finalmente, se decidió que era mejor tener a Inés de regreso en Lisboa, donde se les pudiera vigilar a ella y a Pedro, que permitir que Pedro e Inés se encontraran clandestinamente en todas partes. A fines de 1345 todo cambió. Constanza dio a luz a su segundo hijo con Pedro, el infante Fernando, el 31 de octubre de 1345. El parto fue complicado y Constanza enfermó después. En las 2 semanas siguientes, su salud empeoró aún más hasta que falleció el 13 de noviembre. Sin embargo, algunos relatos casi contemporáneos afirman que murió en 1349, después de haber dado a luz a otra hija, María. Suponiendo que en realidad fue enviada a un convento u otro lugar en noviembre de 1345, ahora había un problema. Pedro e Inés estaban profundamente enamorados. Por lo tanto, estaba decidido a casarse con Inés después de la muerte de Constanza. Pero su padre, el rey Alfonso, estaba igualmente decidido a que esto no sucediera. En gran parte porque Inés era ilegítima, ya que había nacido de la amante de su padre fuera del matrimonio. Por lo tanto, estaba decidido a impedir que la boda se llevara a cabo por cualquier medio necesario. Aunque no pudo tomar a Inés como su esposa, Pedro y ella ahora se establecieron juntos, viviendo en Coimbra.
Mientras lo hacían, los hermanastros y parientes de Inés ganaban cada vez más influencia sobre Pedro. Alfonso temía así que en los años venideros, Portugal fuera arrastrado a los conflictos de los reinos españoles y que Pedro e Inés incluso provocaran una guerra civil en Portugal si intentaban quitar de la línea de sucesión a los hijos legítimos que Pedro tuvo con Constanza. En 1355, tras 10 años de tensión con su hijo, el rey decidió actuar. El conflicto pudo originarse por el temor de que los hijos de Inés y Pedro, Beatriz, 1347, Juan, 1349, y Dionisio, 1354, fueran priorizados sobre los de Constanza en la sucesión. Así, a finales de 1354, poco después del nacimiento de Dionisio, decidió mandar asesinar a Inés. El acto se llevó a cabo el 7 de enero, cuando 3 asesinos, Pedro Coello, Álvaro González y Yogo López Pacheco, la acorralaron a Inés en el monasterio de Santa Clara Abella en Coimbra. La decapitaron frente a su pequeño hijo. Sin embargo, uno de los mitos que rodean su asesinato afirma que el asesinato no ocurrió en el monasterio, sino que en realidad tuvo lugar en una finca cercana llamada Quinta das Lágrimas. La fuente de la finca, llamada Fonte das Lágrimas, parece estar manchada con su sangre y aún puede verse hoy. Además, cuenta la leyenda que el fantasma de Inés ronda los terrenos de la finca y a menudo se le escucha llorando, buscando a su amor perdido, Pedro. Después de que Pedro se enteró de lo que había sucedido, se enfureció. Juró vengarse e incluso se rebeló contra su padre por haberla matado, lo que provocó una guerra civil en Portugal. Esto se prolongó durante 2 años hasta que la madre de Pedro, la reina, organizó una tregua. Finalmente se reconciliaron en parte, pero en mayo de 1357, el rey Afonso murió a los 66 años. Esto llevó a uno de los eventos más extraños en la historia real europea. Después de haber sido coronado, Pedro declaró que se había casado en secreto con Inés en 1354, convirtiéndola en la reina legítima del país. Luego, supuestamente hizo que el cuerpo de Inés fuera exhumado de su tumba, la vistió con lujosas túnicas y joyas, y la llevó a la corte donde se sentó en el trono. Allí, ante nobles cortesanos, sirvientes, ministros, embajadores y otros, Pedro coronó a su amada fallecida como reina de Portugal. Luego hizo que los nobles reunidos se acercaran para besar la mano de su reina y jurar lealtad a su cadáver. Fue una de las escenas más inusuales en la historia real europea. Como lo hizo el rey Pedro, el cuerpo de Inés fue trasladado a Alcobaza, donde fue sepultado de nuevo en el monasterio real. Para asegurar que estarían juntos en la otra vida, Pedro mandó construir 2 tumbas enfrentadas. De esta manera se verían al resucitar. En el juicio final, las palabras «hasta el fin del mundo» fueron inscritas en el mármol de las tumbas. Una vez que esto estuvo resuelto, Pedro se dispuso a vengarse de quienes asesinaron a su gran amor. Tomó algo de tiempo, ya que sus asesinos sabían muy bien que el rey los quería muertos y estaban escondidos. Pero finalmente, en 1361 localizó a Coello y González y luego los ejecutó públicamente arrancándoles el corazón, alegando que no tenían un corazón verdadero, ya que le habían causado tanto sufrimiento al suyo propio. Mientras tanto, se cree que López Pacheco escapó y murió años después, en 1383 OAS. También fue en 1361 cuando Pedro legitimó a sus hijos fruto de su unión con Inés, a pesar de que, según todas las fuentes, excepto el propio Pedro, nunca se habían casado realmente. Y esto causaría problemas pronto. Pedro murió en 1367 a los 46 años, tras un breve reinado. Fue sucedido por su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Constanza, quien se convirtió en el rey Fernando I, pero cuando él también murió prematuramente a los 37 años. En octubre de 1383,
Esto provocó una crisis de sucesión, ya que la única hija legítima sobreviviente de Fernando era Beatriz, una niña de 10 años. Esto abrió la posibilidad de que el hijo mayor de Pedro e Inés, Juan de Portugal, duque de Valencia de Campos, pudiera reclamar el trono. Esta crisis de sucesión, que se agravó por la relación entre Pedro e Inés 30 años antes, se prolongó durante 2 años antes de la eventual sucesión de otro aspirante. Aún así, Juan de Avis, un hijo nacido en 1357 de una relación entre Pedro y otra mujer, Teresa Lorenzo, con quien inició una relación después de que Inés fuera asesinada. Así, la crisis de sucesión se resolvió, y la Casa de Avis gobernaría Portugal durante los siguientes 200 años. La historia de vida de Inés de Castro se hizo famosa en toda Europa a finales del siglo XIV y XV. Así, con el florecimiento del arte, el teatro y la literatura europeos a partir del siglo XVI, su historia fue contada y reinterpretada regularmente. Por ejemplo, en la década de 1570, fue incluida en Los Lusíadas, un conocido poema épico compuesto por Luis de Camões, quien es ampliamente considerado el poeta nacional de Portugal y uno de los más grandes poetas del Renacimiento europeo. A finales del siglo XVII, su historia se volvió especialmente popular entre las escritoras británicas, y esta popularidad continuó durante los siglos XVII y XIX, cuando Inés fue el personaje central de más de 20 obras de teatro y óperas compuestas y presentadas en toda Europa. Más recientemente, Inés fue un personaje recurrente en los cantos de Ezra Pound, mientras que la historia de Inés y Pedro sigue inspirando series de televisión y óperas hasta el día de hoy. Gracias por ver este video sobre destinos reales. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué opinan de las vidas y la historia. Si quieren más videos así, avísenme. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para recibir mis videos al momento. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima edición de Vidas Olvidadas. Gracias.